Bien, 1826 se desarrolla el Congreso. Pero hay temas que tenemos que ver. Adelante. Bien. Bolívar va a convocar a esta reunión, habíamos visto, con la idea de generar un sistema de unidad, de crear un cuerpo político y de establecer una autoridad sublime. Y la autoridad sublime, él pretendía ser la autoridad sublime, habíamos dicho, de en este caso, la Liga Confederal Española. Con la idea además de que todos los gobiernos se permisen, es decir, cada gobierno tienda a permanecer en el tiempo y los gobiernos como tal sean vitalicios. Bien. Liévano, que es uno de los bolivariólogos más interesantes, dice lo siguiente sobre esta confederación, esta intención de Bolívar. La liga concebida por Bolívar no se identificaba con una alianza floja y provisional, cuya vigencia estaba condicionada a la duración de la amenaza militar española, sino que ella debía tener el carácter de asociación perpetua. Es una asociación perpetua y la idea no es hacer defensa y defensa solamente, sino generar un Estado. La idea de esta confederación viene después de que México se instala como república. Entonces la idea ya no hay una monarquía ahí que pueda trancar, que se pueda consolidar la idea de Francisco de Miranda, desde el Mississippi hasta Tierra del Fuego. Entonces ya está dada y Bolívar va a encomendar a Gual para que haga la parte de la organización de la logística de Panamá. No debemos olvidar que entonces Panamá es una provincia de los Estados Unidos colombianos. Entonces, entre varias de las correspondencias que hay entre Gual y Bolívar, destaca esta para nuestro interés. Dice lo siguiente: nada interesa tanto en los momentos como la formación de una liga simplemente sobre los principios de una liga verdaderamente americana, dice. Pero esta confederación no debe formarse simplemente sobre los principios de una alianza ordinaria para ofensa y defensa. Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas. Eso le dice Gual a Bolívar. Y Bolívar le responde a Gual y le dice lo siguiente: nuestras repúblicas, le dice, se ligarán de tal modo que no parezcan en la calidad de naciones, sino de hermanas. Unidad, dice Bolívar, por todos los vínculos que nos han estrechado en los siglos pasados. Está en el proceso de organización y simultáneamente ha convocado a Santander para darle la orden de que envíe esta convocatoria como invitación al gobierno de Buenos Aires. Pase, por favor. Al gobierno de Buenos Aires, no invita a Chile, invita a Colombia, que es el estado que representa, al Perú, que recién se ha independizado, y a los Estados Unidos, que es mexicanos, no a los Estados Unidos de Norteamérica. Le dice a Santander y a Tierra: usted invite a Inglaterra, al gobierno de Inglaterra, y no al de Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una postura que en la corriente filosófica se conoce como el hispanoamericanismo. ¿Sí? Todos los hispanohablantes. ¿Sí? Entonces, los hispanohablantes son los que van a formar parte de este proyecto. ¿Sí? Y Santander desobedece la orden de Bolívar, no invita, por supuesto, al gobierno de Chile, no sabemos por qué, invita al gobierno de Buenos Aires, al de Perú, a los Estados Unidos mexicanos y a los Estados Unidos de Norteamérica, y
ya había pactado el financiamiento de esta confederación con Inglaterra. Y Santander inicia una ruta que nosotros vamos a conocer a través de la doctrina Monroe, pero el primigenio ha sido Santander, que dice América para los americanos. ¿Quiénes son los americanos? ¿Quiénes son los americanos? Nosotros, señores, nosotros somos los americanos. Nosotros. Somos nacidos en América, no somos americanos. ¿Por qué les vamos a dar el título solo a los gringos? ¿Quiénes somos los americanos? Nosotros somos los americanos. Entonces, Bolívar va a recibir una respuesta de Estados Unidos en la que va a designar 2 representantes. Y designa 2 representantes porque tiene que llegar desde Washington hasta Panamá. Y el famoso Washington a Panamá, señores, no es como hoy día, que puede ir eso es en flota, pueden ir en tren, pueden ir en avión, es en carruaje, ¿no ven? ¿Visto? Los carruajes tienen que hacer diligencias, tienen que atravesar los asaltantes, los niños, las enfermedades, el desierto, todo. Y como tal, de los 2, uno se enferma de fiebres altas, dice el informe, y muere. Entonces llega uno a Panamá a hacer la tarea de que esto no se consolide. ¿Sí? Después tenemos nosotros que el gobierno de Buenos Aires manda una nota negándose a participar con el siguiente argumento. ¿Qué dice esa carta? La idea, dice, de establecer una autoridad suprema o sublime que regle los negocios más importantes entre los estados del Nuevo Mundo es bajo todos los aspectos peligroso y no sería extraño que llegara a ser el germen de guerras destructoras entre pueblos que tanto necesitan el sosiego de la paz. Señores, nosotros no vamos a ir a ninguna autoridad sublime, nada. A nosotros no nos interesa participar de esa confederación. Entonces, con esto ya sabemos quiénes han participado. Una vez en el Congreso se arman comisiones, se discute, ¿sí? Todo es una taza de leche hasta que se habla de las fronteras. Las fronteras son el pequeño gran problema que se va a tener. Y es el pequeño gran problema porque todos quieren conservar sus fronteras. No debemos olvidar que los estados-nación se forjan sobre el último informe de revisitas de la administración española. Es decir, el territorio, Bolivia está en la audiencia de Charcas. ¿Sí? El virreinato del Perú está en el Perú. La Nueva España está en México. El virreinato del Río de la Plata está en Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos la capitanía de Chile, está en Chile. La capitanía de Guatemala está en Guatemala, aunque después con el imperio se fue hasta Costa Rica. Pero todos quieren conservar sus capitanías, sus territorios. Entonces, nadie quiere salirse de la frontera y para eso se tranquilizan, acuerdan que la única sustentación de esto es el argumento del uti possidetis juri. ¿Qué dice el uti possidetis juri? Tal como lo habíais poseído, lo seguirás poseyendo. ¿Sí? Es decir, este territorio lo hemos poseído desde la colonia, ¿no ves? Desde los españoles, entonces en la etapa republicana vamos a seguir poseyendo. ¿Sí? Entonces, así se resuelve. Y finalmente se habla los puntos concretos de los objetivos de la convocatoria. Esto da origen al famoso Tratado de Panamá. Desemboca en este tratado y el artículo primero de este tratado dice que los estados participantes se confederan mutuamente en paz y en guerra y contraen para ello un pacto de amistad firme e inviolable.
hasta hoy día nos mantiene en la paz, en la amistad, el Tratado de Panamá, que sigue vigente, porque es un tratado de amistad. El artículo 11 fija el cuerpo político y la autoridad sublime, porque dice que el cuerpo político es la Asamblea General de Plenipotenciarios, equivalente a la OEA, ¿sí? Y la autoridad sublime es esa Asamblea General de Plenipotenciarios y no Bolívar. ¿Por qué Bolívar tenía la intención de ser ahí la autoridad, ¿sí? Y los otros no? Él quería ser la autoridad principal, el Inca, el rey, el presidente o el Tlatoani, ¿sí? Con la intención de elevar su figura, de proyectarla más allá de la inmortalidad, porque junto a ese territorio iba a tener el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese momento, con 80.000 hombres. Imagínense la fuerza que representaba esta Liga Confederal Hispanoamericana. Y los otros no querían, porque ya habían visto a Bolívar en acción en la liberación del territorio peruano boliviano, que lleva su nombre. Hemos dicho que lleva su nombre. Más allá del ego del príncipe, donde era un paso seguido. Todos estaban saliendo de la estructura del poder monárquica para convertirse en repúblicas. Pues de ahí viene la idea del gobierno de Buenos Aires de no participar. Pero también hay que decir que la autoridad sublime entonces es la Asamblea General de Plenipotenciarios. Por otra parte, uno de los temas más allá del último Sidetis Juris era la condición de la soberanía. ¿Será que si formamos parte de la Confederación perdemos la soberanía? Entonces ahí el artículo 28 del Tratado de Panamá dice lo siguiente: el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, ¿sí?, no interrumpe ni interrumpirá de modo alguno el ejercicio de la soberanía de cada una de ellas con respecto a sus relaciones exteriores con las demás potencias extrañas a esta confederación. Voy a traducir porque extrañas nos parece mal. En el lenguaje del siglo XIX, las potencias extrañas son lo que hoy en el derecho internacional el tercero estado. El estado que no forma parte del acuerdo, del convenio, del tratado. Si nosotros tenemos un tratado con Perú, pero no está ahí metido Brasil, el tercero estado es Brasil, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX esa es la potencia extraña. La potencia extraña es Europa, es España, es Portugal, ¿sí? Ya sabemos por qué. Entonces, a eso se refiere como potencia extraña. Ahora, Bolívar va con la intención, con una constitución en la mano para que sea la constitución de la Confederación y se convierta en un solo Estado. Y es ahí donde los santanderianos y los bolivarianos van a empezar la pelea, sobre todo en la última parte. Los bolivarianos se van a salir de la reunión del Congreso porque no están de acuerdo en que Bolívar no sea la autoridad civil. Bolívar va a sentirse frustrado con los resultados de la Confederación, es decir, se ha fundado la Confederación, existe la Confederación, existe una Asamblea General de Plenipotenciarios y por último existe una autoridad sublime que es esta Asamblea, pero cuyas decisiones no tienen carácter vinculante. No van a tener nunca un carácter vinculante. Entonces se van a convertir en un concepto. Y ahí Bolívar le escribe a su amigo Páez, y en esa carta, que es tan íntima, le dice: el Congreso de Panamá, dice, institución que debiera ser admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel foco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban.
Su poder será una sombra y sus decretos consejos nada. Bolívar emprende el viaje hasta Sucre, hasta Chuquisaca. Esto es, el tratado sale el 11 de julio de 1826. El viaje de Bolívar se consolida hasta octubre, porque en 1826 se aprueba la Constitución de Bolívar, esa que llevó para que fuera la Constitución de la Confederación Hispanoamericana, la nuestra. A ver, distinguidos, ¿cuándo ha sido aprobada nuestra Constitución de 1826? A ver, Chanchulla, ChatGPT, busquen. Lo primero que tenemos que saber. De 1826. Ahora, por favor, abran la Constitución. No la de 1826. Estamos en 1826, no estamos en el 2000, estamos 100 años antes. 100 años, estamos hablando de hace un siglo. Y eso, 2 siglos. ¿No ven? Nuestra Constitución. Leamos algo. Capítulo primero de la Nación Boliviana, artículo 1. La Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos. Artículo 2. Bolivia es y será siempre independiente de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Artículo 3. El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. 4. Se divide en departamentos, provincias y cantones. 5. Por una ley se hará la división más conveniente y otra fijará sus límites, de acuerdo con los estados limítrofes. 6. De la religión. La religión católica, apostólica romana es la de la República, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. Vaya la ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son bolivianos? Artículo 1. ¿Ya? ¿Leerlo? Artículo 1. Son bolivianos. 1. Todos los nacidos en el territorio de la República. 2. Los hijos de padre o madre boliviana nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente la voluntad de domiciliarse en Bolivia. 3. Los que en Junín o Ayacucho combatieron por la libertad. Bolívar llega a este territorio siendo un invasor, porque es colombiano, nosotros somos españoles, ¿sí? Y los que han luchado, como ahora es una nueva república, son bolivianos quienes han luchado. Por tanto, no es un invasor nuestro presidente, sino que es un boliviano. ¿Qué les parece? Ya. En esta Constitución, vaya más adelante, tenemos nosotros un legislativo, ¿sí?, que tiene 3 cámaras. 3 cámaras. Y una de las cámaras es la que va a designar los párrocos, los obispos. El gobierno del siglo XIX es el que designa las autoridades de la Iglesia. Va a ser hasta el siglo XX que va a haber la separación. ¿Sí?
Bien, voy a dar una tarea. Vamos a comparar la Constitución de 1826 con la Constitución de 1831. ¿Sí? Voy a dar 10 puntos a eso y vamos a entregar el día del primer parcial para que tengan tiempo de leer. ¿Cuándo es el primer parcial? Cuando terminemos el tema 7, la clase siguiente. No podemos poner porque este trabajo va a ser su repechaje del primer parcial para aumentarles 10 puntos. ¿Ya? Los que traigan desde ese día y cuentan 10 puntos. Si se han aplazado por ahí les sirve para sacar el cuello del agua. ¿Lo ven? Sobre las especificaciones de formato a mano. No, aquí nada es a mano, señores. Todo es estamos en la universidad. Esto es a máquina, si no tienen computadora, máquina de escribir. Sí, pero no a mano. No voy a leer las... Ya sé, además ya sé. ¿No ven? Yo también tenía, por eso no doy el pizarro. Mi mamá dice que ni letras como garrapata. Así que prefiero no dar por escrito para no torturarlos a ustedes y tampoco yo soy torturado de verdad. Ya. Bien, estamos entrando en nuestra famosa primera Constitución. ¿Sí? Entonces Bolívar se retorna y aquí recibe una carta de Larrea y Loredo, y esta carta dice lo siguiente. ¿Sí? Dice lo siguiente. El Perú necesita de vuestra excelencia por mucho tiempo para fijar su existencia política y entrar en la lista de los pueblos que existen por sí mismos. Para conciliar esta necesidad con el actual orden de cosas de nuestro continente, no se presenta otro medio más natural y expedito que el que vuestra excelencia se resigne a admitir la presidencia de esta república, al mismo tiempo que la de Colombia, que ya se le ha decretado, y la de esa que lleva su nombre. Presidente de 3 estados, Bolívar. Gobernar hoy día un presidente de 3 estados es muy difícil de encontrar. Esa es la tarea del liderazgo, más allá de todos sus hombres. ¿Cómo va a gobernar 3 estados? A caballo. A caballo. No hay helicópteros, trenes, WhatsApp, email, no hay avión supersónico, nada. Y a caballo. Entonces, preocupado y honrado Bolívar, dice, ¿y ahora qué hago? Y no falta el creativo como el cura Luna Pizarro, que le recomienda y le dice, pero Libertador, usted quería hacer una confederación, ¿por qué no hace algo más chiquito? Y ahí nace el proyecto, el tercer proyecto de Bolívar, que se llama la Federación de los Andes. Es decir, hacer un solo estado, de lo que hoy serían los estados de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta Antofagasta. Que se limite con Chañaral y Chiquimula. ¿Se han imaginado ese mapa? Esa extensión. Entonces, cuando piensa en este proyecto, además ya tiene la constitución que ha puesto para Bolivia, va a ser la constitución para la confederación, para la Federación de los Andes, tiene todo listo. Entonces, en este caso es 1826. La crisis fiscal de la República de la Gran Colombia, los levantamientos que empiezan, y este proyecto queda en el tintero. Queda en el tintero, no se lleva a cabo y básicamente con la muerte de Simón Bolívar esto queda como un escrito, como una intención, la famosa Federación de los Andes. Bien, vamos a
hacer aquí el corte para hablar de los proyectos post-bolivarianos de integración. Y para eso nos vamos a retornar, sí, hasta 1827, donde la crisis no solamente se suscita en el marco de la República de la Gran Colombia, sino también en las repúblicas del Perú que vienen consolidando la república, el Estado nordperuano y el Estado surperuano. En ese interín vamos a conocer un personaje que es el mariscal Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz empieza muy joven en el ejército realista, participa en las batallas de Apolobamba y luego es transferido bajo el mando de Manuel de Goyeneche, el que ha eliminado a quiénes hemos hablado la clase pasada, las heroínas. Bajo su mando pelea Andrés de Santa Cruz. En una de las batallas que pierde, lo toman preso, escapa, vuelve al ejército realista y en la batalla de Cerro de Pasco lo vuelven a tomar preso y lo mandan a los cuarteles de José de San Marcos. Estamos a la altura de 1820-21, que Andrés de Santa Cruz va a tomar la decisión de trasladarse del bando realista al bando subversivo independentista. Y va a ser invitado, tiene grado de coronel, y va a ser invitado por José de San Martín para formar parte de su ejército. Él va a ser designado protector del Perú. Y va a ir cuando también se desata la crisis en este territorio, porque la Gran República de la Gran Colombia han expulsado a Bolívar y Sucre renuncia a la presidencia. Renuncia a la presidencia en este territorio y se produce un vacío de poder. Ante ese vacío de poder, quien ingresa, es decir, el Congreso, nuestro Parlamento de entonces, decide que va a designar a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz está en Chile cuando es designado presidente. Y de Chile se va a Lima para pedir permiso para asumir la presidencia de Bolivia. Asume la presidencia de Bolivia con una condición. Él había sido invitado por Bolívar para participar de su ejército y de las batallas que lo hicieron mariscal. Andrés de Santa Cruz va a traicionar a Bolívar, porque la condición para su presidencia es que anule la Constitución de 1826, escrita por Bolívar. No quieren tener nada de Bolívar, porque esto quiere ser una república independiente que no sirva a una imagen o a una persona. La Constitución es la de 1831, por eso estoy pidiendo que comparen, ahí van a entender la visión de Bolívar y la visión post-bolivariana de lo que es un Estado. Bien, ¿cuáles son las obras más relevantes desde 1832 en adelante de Andrés de Santa Cruz bajo esta nueva Constitución? La creación de la Universidad Mayor de San Andrés, la creación de la Universidad Mayor de San Simón, su escuela de Derecho, el Colegio de Medicina de La Paz, el Colegio Nacional de Ciencias y el Colegio Militar. Después va a adoptar el Código Civil Napoleón, también hasta el gobierno del señor Banzer, del general Banzer. Nosotros hemos tenido el diseñador del Código Santa Cruz, los códigos. Y va a ser uno de los primeros en hablar de un censo, va a llevar a cabo un
Santa Cruz ha sido designado como protector también del sur peruano. Y como protector tiene que llevar a cabo, hagan de cuenta que es presidente de los 3 estados. Entonces ahí vamos a tener las invasiones, los acuerdos, las batallas dentro del territorio, pero vamos a ver que en su condición de protector, él decide hacer la Confederación Perú-Boliviana. Y la suscripción y el nacimiento de la Confederación Perú-Boliviana se realiza en la capital del estado surperuano, que es la ciudad de Tacna. Ahí se va a suscribir la famosa Ley Fundamental en 1837, que en su preámbulo dice lo siguiente. Dice: los estados, animados del justo y noble designio de que por este nuevo sistema se afiancen la paz interior y exterior y la independencia de cada uno, queriendo, dice, al mismo tiempo, alejar para siempre todo motivo que en un estado de aislamiento pudiera alterar las relaciones de fraternidad. El artículo 2, que habla del objetivo que tiene esta ley fundamental, indica, dice, que es el mantenimiento de la seguridad interior y exterior de las repúblicas confederadas. Imagínense Perú y Bolivia sin haber perdido un milímetro de territorio todavía. Imagínense lo que significa ese estado, ese territorio. Estamos hablando, además, de que en la parte dice: en el nombre de la Santísima Trinidad, así empieza el documento, los estados norperuano, el estado surperuano y la República de Bolivia. Es decir, es una confederación de los 2 Perús y Bolivia. Son 3 estados, la confederación Perú-Bolivia. Esa dimensión territorial va a generar una reconfiguración, una reinstalación, habíamos dicho, del circuito comercial más importante, que era Lima Potosí. Y esto va a generar los primeros conflictos en los estados de Chile y Argentina, porque supone que los puertos se van a fortalecer, que va a tomar las decisiones comerciales y políticas y geopolíticas en adelante la Confederación, y eso va a afectar el comercio de Chile y el desarrollo de Argentina. Y es ahí que vamos a tener los primeros levantamientos, va a tener declaración de guerra, las invasiones, en fin, hasta que en la batalla de Yungay de 1839, el 20 de enero, se disuelve formalmente la Confederación Perú-Boliviana. La gran intención y ambición de Andrés de Santa Cruz fue ser presidente vitalicio, al igual que Bolívar. Y eso fue algo que perdió a Andrés de Santa Cruz, al extremo que cuando está en el exilio nadie lo quiere de vuelta, es muy peligroso, tiene mucho poder y mucho apoyo en el territorio boliviano. Cuando muere en su condición de representante plenipotenciario de Bolivia en París el año 1865, no quieren traer su cuerpo aquí para que los seguidores no se levanten y se subleven. Solo 100 años después ha sido trasladado al territorio boliviano y se encuentra en la Catedral de Lomas. ¿Han visto? ¿No ven que tiene esos? Cuando vayan a la Plaza Ludenborg, porque ustedes están en San Simón. Bien, hasta ahí llega la idea de un proyecto de unidad post-bolivariano. A partir de ese momento vamos a tener ya 2 reuniones importantes. Una, el encuentro en Lima, de 1847 a 1848, prácticamente va a durar un año. Y en ese año los representantes plenipotenciarios de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia y de Perú van a definir 2 convenios, definen varios, pero nosotros vamos a ver 2 que nos interesan: el convenio postal y el convenio consular.
tienen que existir esos dos convenios con condición de urgencia, porque esos dos convenios, ya este territorio no es España, ya son estados, repúblicas independientes, ya hay fronteras. De este lado son bolivianos, del otro lado son peruanos, del otro lado son argentinos, ya hay una lógica diferente. Por tanto, tiene que transitar la correspondencia bajo el principio de la inviolabilidad. No van a abrir en la frontera y leerse todas las cartas para ver cuáles son los conspiranoicos, sino que tiene que fluir, al igual que tiene que fluir la protección de los connacionales. Por eso estamos hablando de que ya hay los consulados, la protección consular. ¿Sí? Bien. La segunda es la reunión de Santiago, y en esta reunión de Santiago es el gobierno de Chile el que decide invitar, convocar a una reunión para suscribir un documento que plantea como propuesta que se llama Bases de Unión para las Repúblicas Americanas. Esto se fija en 4 pilares, ¿sí? En 4 pilares que son aquí pilar de los principios. Hay que generar los principios generales del derecho internacional americano. En ese entonces no hay derecho internacional como tal. Si bien el derecho internacional es más o menos el tema del derecho de guerra que tiene cada una con la corona, pero no existe todavía un derecho internacional como el que hoy nosotros tenemos. ¿Sí? Por otra parte, dice el segundo pilar, la acción frente a posibles agresiones. Hay que resolver de alguna forma la idea de que puede venir España otra vez a querer retomar el territorio. ¿Sí? Todavía está en mente que puede venir o ya sea de España o ya sea de Portugal, pero quieren venir a retomar este territorio. Entonces hay que verlas ante las potencias extrañas, ¿no es cierto? Es decir, que nos tenemos que ayudar entre todos ante posibles agresiones de un tercero estado de una potencia extraña. Después tenemos el tercer pilar, que son los pasos conciliatorios antes que las reacciones o las acciones hostiles. Y el ejemplo más claro es, señores, la condición de Uruguay. Ha habido guerra entre Brasil y Argentina para generar la independencia de Uruguay. Es decir, ninguno se ha quedado con la provincia cisplatina del imperio brasilero, sino que esa se ha convertido en la República Oriental Independiente del Uruguay. Ya existe ese antecedente al momento de llevarse a cabo la reunión de Santiago. Y la idea es, al lugar de amedrentar o de declararnos la guerra, tenemos nosotros que meditar, tenemos que generar una conversación previa, hoy día se llama negociaciones, negociaciones diplomáticas. Y el último pilar es conformar el Congreso de Plenipotenciarios. El Congreso de Plenipotenciarios, que es igual a la Asamblea General de Plenipotenciarios del Tratado de Panamá. Bien, ¿quiénes firman este documento? Van a firmar los representantes del Estado de Chile, de Ecuador y de Perú. Quienes aceptan esto son los representantes de América Central, ¿sí? Y Venezuela. Quienes rechazan este documento, rechazan firmar este documento, son Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos de Colombia, Paraguay y Uruguay. La pregunta inminente: ¿por qué hemos rechazado nosotros firmar un documento tan avanzado? La respuesta es inminente, la que puedo darles es no sé. No me gusta elucubrar ni conjeturar si no tengo documento en mano. Como los anteriores que les he dicho, porque he leído los archivos, he leído la correspondencia de Bolívar y está citada ahí. Pero en este caso no he encontrado un documento que me pueda servir de fuente y de respaldo de argumento académico para decir por qué no firmamos. Pero también puedo hacer una conjetura a partir de las afirmaciones de José Martí en uno de sus artículos
de 1894, cuando él estaba en Centroamérica trabajando para un periódico. Uno de sus artículos se refería al representante de Bolivia, al representante diplomático plenipotenciario, que había firmado un acuerdo, había dejado de firmar un acuerdo, mejor dicho, por amistad y enemistad. Dice, qué pena que los representantes plenipotenciarios hagan grupos de amigos, ¿no es cierto? Y que digan, no, este es mi enemigo, este no lo quiero, no me cae bien, ¿por qué voy a firmar un documento que propone? ¿Sí? Muy común. Y como en ese entonces ellos, los representantes plenipotenciarios, tienen toda la potestad de aceptar o de rechazar, porque no van a estar consultando a su estado para que llegue la carta son 2 meses, para que le conteste la Estado en el tema puede llegar a ser 1 mes, para que vuelva la carta son otros 2 meses, ya han pasado 5. Por eso es que son plenipotenciarios, ellos definen, ¿sí? Por eso tienen esa potestad con plenitud de potestad soberana a decidir. Entonces, ese artículo de alguna forma me ha tranquilizado y me ha dado el argumento que puede ser por qué lo firmamos. No he encontrado un documento que me diga un informe de Cancillería que pueda decir ese tiempo, miren, no hemos firmado por esto, señor Canciller. No he. Por eso les estoy diciendo, esta es mi conjetura, pero que está respaldada en el artículo que ha escrito José Martín. Si quieren leer ahí, esos hermosos esos artículos están aglutinados en un texto que se llama Nuestra América. Lo pueden encontrar en Google y leer. Es muy lindo. Ahí van a tener ustedes un pantallazo de la historia de ese mundo. Desde entonces, el tema de la integración, el tema de la unidad, se ha convertido en un discurso de salón, de intelectuales. ¿Sí? Ahí tenemos a Foucault, tenemos a propio José Martí, a Francisco de Bilbao, a Odar, a muchos otros intelectuales a lo largo y ancho de este continente, que han empezado a hablar en los salones de discusión, de las grandes tertulias de intelectuales, de la integración, de la unidad, y la unidad se ha convertido en la utopía de América. Ahora aquí voy a hacer un primer paréntesis. Entre el encuentro de Lima y la reunión de Santiago, en 1851, para ser más precisa, el 23 de septiembre de 1851, se establece en Bolivia la abolición de la esclavitud. Cuando estoy hablando de la abolición de la esclavitud, estoy hablando de la esclavitud de muchos esclavos negros, y de algunos que teníamos de tinta y colores. No estoy hablando de los indígenas porque en ese tiempo no son esclavos. No son esclavos durante la colonia española, pero vamos a ver que son sometidos durante la República. A diferencia de lo que pensamos y averiguo, porque el que paga tributo, señores, no es un esclavo. El esclavo no paga tributo. Bien, para 1858, entonces, después de esta reunión de Santiago, vamos a tener la emergencia del primer presidente indígena zapoteco en el continente. Se llama Benito Juárez. Él es indígena, no tenía ni zapatos, y llega a ser el presidente de México. A ver, entonces nosotros vamos a hablar de la historia en ese momento histórico, emergencia de este personaje que va a coincidir en su presidencia, ¿sí?, con la invasión y la conformación del Segundo Imperio Mexicano, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. Ellos tienen una conducta mucho más liberal
que el propio Benito Juárez y su entorno, que se consideran liberales. Va a desarrollar una serie de políticas que después se va a apropiar el propio Benito Juárez desde la historia. Entre ellas, va a decretar que está prohibido el castigo físico a los trabajadores del campo. Va a generar un horario límite para los trabajadores, porque antes era 24/7, todos obedidos. No, él pone un horario. Pero además, vamos a ver el desarrollo de las bellas artes y la propuesta de la emperatriz Carlota de Bélgica, Carlota de México, para llevar adelante la educación básica gratuita. En ese interín, este imperio va a durar 3 años. Benito Juárez, en el momento que entraba el ejército realista francés a invadir México, que Benito Juárez se negó a pagar a Europa un empréstito que tenía, y dijeron, bueno, no quieren pagar, pero nos invadimos y retomamos nuestro territorio. Y entonces nosotros vamos a observar en ese periodo histórico cómo Benito Juárez sale huyendo y se lleva todos los archivos de la República, del Estado de la Unión Mexicana, y ahí es donde nace la famosa frase: donde está Benito Juárez está el Estado de la Unión Mexicana. Desde ese momento de la invasión, durante los 3 años, Benito Juárez va a constituir un gobierno itinerante que va a ir reocupando pueblo por pueblo el ejército republicano, hasta que llega a la ciudad de Monterrey, donde esta noche vamos a jugar el Rosechac. Y en una de sus arengas académicas dice: entre los estados y los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el fundamento para todos los abogados en México. El derecho solo puede trabajar con la paz. Bueno, finalmente se van a encontrar Habsburgo con Benito Juárez en una batalla en la que va a ser derrotado Habsburgo, y Benito Juárez lo va a mandar a matar, se lo van a fusilar en Cerro Campana. Y va a decir, cuenta una anécdota de ese tiempo. Y Benito Juárez le va a decir a su asistente: vaya y tráigame la carreta más pequeña. Pero su excelencia le dijo: tráigame la carreta más pequeña para el cadáver de Habsburgo. Le traen la carreta más pequeña y claro, cuando ponen el cadáver, cuelga desde las rodillas porque Habsburgo medía 2 metros. Benito Juárez medía 1,5 metros. Entonces le dice: yo le dije, le dice el asistente, que no iba a caber ahí el cuerpo de Habsburgo. Le dice: no, yo quiero que el mundo vea que el que invade México se va de rodillas. Ahí se siembra la narrativa del poder. Así que sí. Entonces, contemporáneo, ya en 1872, muere Benito Juárez siendo presidente. Y ese tiempo también es importante para este territorio, sobre todo porque vamos a tener el gobierno de Belgaret entre el 60 y el 70. Vamos a tener el gobierno de Belgaret, ¿no?, en esas décadas, donde vamos a tener una figura muy interesante que ha generado 2 cosas importantes que también van a incidir en el caso de México.
dijo antes, se trabajó en la legislación de la desamortización y la mano muerta, que es muy parecida a nuestra ley de exvinculación de Melgarejo. Cuando se habla de la desamortización hay que generar la propiedad de la tierra como individual, ¿sí? Pero además hay que quitarle al indígena esas tierras que no trabajan, como también las tierras de la iglesia, porque son mano muerta, no rinden, no producen. Pues hay tierras ahí abandonadas, ¿no ven? Que no están produciendo, entonces las recuperan. Nuestra ley de exvinculación, todas las tierras aquí son comunales y pagan tributo por el mantenimiento de la propiedad de la tierra y del derecho al agua. Entonces, en ese momento que se genera la ley de exvinculación, cada indígena es dueño de su parcela y por tanto puede venderla, puede ir a pedir crédito para hacer crecer su propiedad, ¿sí? Y en ese crédito no tiene la capacidad de pago, no tiene la formación económica, comercial como para afrontar, y es la mejor forma de quitarla de privatizarla, y de ahí nace el latifundio. Más o menos parecido a nuestro proyecto de ley 157 actual. Aquí está aprobado. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en ese tiempo, que es muy importante, la década de los 70 en adelante, es que se va a consolidar en este caso, una relación comercial entre los valles y las minas a través de la ruta del comercio de la chicha. Vamos a producir la chicha en las grandes comunidades, ¿no? El cultivo del maíz, todo eso, y vamos a mandar comercializar hasta las minas. De las minas van a traer otras cosas que nos van a enriquecer, etc. Bueno, en ese entonces, las minas son alimentadas por jóvenes, por trabajadores jóvenes que sacan del campo. Tienen 16 años los chicos que van. Y una vez que entran, no salen vivos muchas veces. Van a rezar en Chayanta, en un templo, donde van a rezar los jóvenes. Van a rezar en el templo, se iban a despedir, ¿sí? Para entrar a la misa. Y había algunos que querían escapar de las minas y logran hacerlo. Entonces, ¿con quién escapan? Con los comerciantes de la chicha, y se vienen y se quedan en las haciendas. Sus dueños, claro, los persiguen, y la única forma que tiene para que el hacendado lo defienda es entregarse a sí mismo su trabajo, y de ahí se originan la república ha hecho esclavo al indígena y no la conoce. Y la libertad de la que se habla, y la lucha que se habla, ha sido la libertad de una élite, porque los esclavos han estado hasta 1851. El resto es ficción, señores, y discurso ideológico. Aquí viene la historia, con documentos, porque eso es lo que sí pasó. Entonces, en ese tiempo vamos a tener la Guerra del Pacífico. Y ahí vamos a tener personalidades tan importantes, y entre ellas vamos a tener, antes de eso decía todavía Melgarejo. Melgarejo va a establecer en su gobierno también otra ley. La ley que abre la escuela a las mujeres. Señoritas, por fin vamos a existir para que nos eduquen.
A partir de eso van a ser los grandes liceos de señoritas. Pero la educación es hasta tercero básico. Tenemos que aprender a leer, a escribir, a sumar y a ser estos. Tenemos que aprender a cocinar, a bordar, por eso las labores, ¿se acuerdan? Ahora creo que está superado por artes plásticas, ¿no? Nosotros todavía bordábamos, yo he dado desquite en labores. ¿Verdad? No, desquite, tenía que hacer que es un caminito, un punto yugoslavo, si no, no aprobaba labores. Sí, así de importante era la materia. No presentabas tu bordadito, aplazada. Entonces, nosotros hemos sido consideradas las mujeres desde la ley de Benjamín que nos abre las escuelas. Solo hasta tercero básico. Hay una limitación hasta tercero básico. Ahora, parece que todo esto va contextualizado, les decía, muy parecido en el continente, ¿sí? Muy parecido. Pero también vamos a tener nosotros en ese tiempo no solamente la guerra del Pacífico que va a redefinir la geopolítica, la situación geográfica, es decir, las nuevas extensiones territoriales, pero también va a redefinir el comercio. Y en ese comercio ya Estados Unidos se ha aproximado a Nicaragua para hacer un canal en el río San Juan. Ha saltado Costa Rica, que es colindante con ese río San Juan, va a estar contento de tener un río que es un canal que vaya de un océano a otro, que no tiene problema de salir de un océano a otro. Pero resulta que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua dice no, nosotros no queremos. Nosotros no queremos. Están enojados porque con el Tratado de Mosquito querían ser parte de Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Cómo iban a ser Estados Unidos? Estados Unidos, con la amistad que tenían, se van a acercar y van a tratar de ser. Pero no quieren porque es un río mítico el San Juan. Es como para nosotros el Titicaca. No quisiéramos que lo partan en dos, ¿no ve? O en cuadrantes y que por aquí transite. Tal vez el día de mañana, de aquí a un siglo, sea un mundo diferente. Tal vez no existamos como Estado. Tal vez el ancestro seamos nosotros. Ya no ni los incas ni nada. Eso no lo sabemos. Entonces, eso pasa en el siglo XIX. Y, señores, dicen no. Los gringos están buscando una abreviación de mar a mar para transitar el comercio. Y es ahí donde saltan los panameños. Dicen, nosotros ya no queremos ser una provincia más de Colombia, queremos ser un estado independiente. Ya hicieron incluso un referéndum y la gente estaba de acuerdo en ser una república independiente, pero no tenían ni el valor ni la posibilidad de serlo enfrentándose al gobierno de Colombia. Lo único que les quedaba era transar con los gringos y decirles nosotros les entregamos, pero había un pequeño problema, que hay un desnivel de 30 metros y una montaña que hay que derribar, que hay que abrir. Y ellos dicen sí, hagámoslo. Y entonces le entregan en comodato por 99 años a Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces se hacen independientes. Con la independencia de Panamá estamos entrando al siglo XX. Entre 1903 y 1906 se consolida la independencia de la República de Panamá y la cesión del Canal de Panamá a Estados Unidos de Norteamérica. Ese canal tiene una diferencia, decía, de 30 metros, por eso tiene ascensores. Las esclusas son ascensores
que van bajando y subiendo al barco, ¿sí? Para poder equilibrarse de una altura a la otra adecuadamente para seguir navegando. ¿Sí? Aquí me quedo. El siglo XX hay harto que hablar. Esperemos que en una clase podamos agotar. Estoy corriendo, hay algunas cosas que quisiera contar de los chistes de las de todos los que no saben. La vida privada que hemos investigado. Algunas cosas que voy a contar en el siglo XX. Bien.